Jacobo se despertó sobresaltado en plena noche. Se incorporó en la cama y miró a su alrededor. ¿Qué ocurría? Era un día importante, de eso estaba seguro. Algo en él había cambiado, pero no sabía qué. De pronto, la luz de la luna se coló por un resquicio de la cortina iluminándole la cara. Una línea de plata recorrió su frente, pasó por su nariz y llegó hasta su barbilla. Entonces cayó en la cuenta. ¡Hoy es mi cumpleaños! Esa era sin duda la señal de que justo en ese momento cumplía 7 años. 7 años. Ahora era casi tan mayor como Tino. Su amigo Tino ya había cumplido 8. Pero si sigo así, pensó Jacobo, le acabaré alcanzando, porque ayer Tino tenía 2 años más que yo y hoy solo 1. Demasiadas emociones como para seguir metido en la cama. Cogió sus gafas de la mesilla, se las puso, retiró las sábanas y se levantó de un salto. Luego dio unos pasos por su cuarto. Sentía un extraño cosquilleo, una nueva sensación. La ventana estaba entreabierta detrás de la cortina. Los sonidos de la noche entraban en su habitación. El cri-cri de los grillos, el croar de las ranas, crujidos de animales e insectos que se movían bajo los arbustos. Jacobo nunca había oído con tanta claridad. Parecía como si los ruidos le llegaran amplificados por un altavoz. En ese instante le llegó también el olor del césped y de las plantas. Jacobo pensó en sus padres. Siempre se acordaba de ellos el día de su cumpleaños. ¿Dónde estarán ahora? ¿Sabrán que ya tengo 7 años? El pensamiento se desvaneció enseguida. Sus padres no eran más que unos desconocidos misteriosos de los que ya no recordaba nada. Ni siquiera sabía por qué se tenía que acordar ahora de ellos. De repente le entró un picor terrible por todo el cuerpo, tan intenso que empezó a rascarse como un loro, pero no sirvió de nada. A lo mejor se me quita con un poco de aire fresco, pensó, y descendió la cortina. Detrás de la ventana había alguien, se veía perfectamente una silueta. Jacobo dejó escapar un grito y dio un salto hacia atrás. Aullidos. La silueta brincó hacia atrás, al mismo tiempo que él. Jacobo se quedó un par de segundos quieto como una estatua. Entonces comprendió lo que había pasado. ¡Qué tonto!, pensó. Me he asustado de mi propio reflejo en el cristal. Ni que fuera un pequeñajo de 6 años en vez de un mayor de 7. No se había reconocido a sí mismo en la ventana y por eso se había asustado. Jacobo no pudo reprimir una sonrisa. Menos mal que no le había visto nadie. Abrió la ventana de par en par y miró hacia arriba mientras el aire de la noche llenaba sus pulmones. Nunca había visto una noche tan hermosa como aquella. La luz de la luna otorgaba al jardín un aspecto mágico y millones de estrellas cubrían el cielo de luces, como si fuera el decorado de una gran fiesta, y todas ellas relucían y centelleaban en su honor, para celebrar que había cumplido 7 años. La luna llena, perfectamente redonda, brillaba con fuerza. Jacobo no podía apartar la mirada de ella. La luz de la luna bañaba su cara y resplandecía en los cristales de sus gafas. Jacobo no sabía que uno podía sentir la luz de la luna, pero ahora la sentía. Era un resplandor frío que al mismo tiempo, por extraño que parezca, hacía que su piel ardiera. La luz se le extendió como un hormigueo por la nariz y los labios, pasó por la mandíbula y el cuello y se deslizó bajo su pijama. Era como si se hubiera metido bajo la piel y fluyera por todo su cuerpo. La sensación resultaba agradable, una ducha de luz de luna. Jacobo se sentía feliz y contento, a pesar de que le seguía picando todo el cuerpo. Se apoyó con las 2 manos sobre el alféizar y abrió la boca tanto como pudo, como si quisiera beberse de un trago toda la luz de la noche. Le entraron unas ganas terribles de gritarle algo a la luna. Algo como, «¡Hola, luna! Hoy he cumplido 7 años y no veas cómo pica». Pero entonces salió de su garganta un ruido que nunca antes había hecho, un grito penetrante como el de un animal, del que él mismo se asustó. Horrorizado se tapó la boca con la mano. ¿Había salido aquel sonido de su boca? No lo podía creer. Confundido levantó la mirada hacia el cielo y sin poder evitarlo, gritó de nuevo a la luna. Era un chillido agudo, una especie de quejido. ¡Aú! ¡Aú! Al final, con gran dificultad, consiguió cerrar la boca y apretó con fuerza las mandíbulas. Estaba completamente desconcertado. ¿Qué le estaba pasando? ¿Era esto normal al cumplir 7 años? ¿Cambiaba la voz así de repente? ¿Empezaba uno tan pronto a soltar gallos? Tino nunca le había dicho nada al respecto. Abatido, Jacobo dejó caer la mirada sobre el alféizar donde tenía apoyadas las manos. Estuvo a punto de volver a gritar, pero por suerte consiguió taparse la boca justo a tiempo. Otra cosa horrible acababa de suceder. No reconocía sus propias manos. Jacobo tenía las manos cubiertas de pelo blanco y en los dedos le habían salido unas uñas largas y afiladas.
Cerró los ojos y pensó, estoy soñando. Pero cuando volvió a mirar, el pelo y las uñas seguían ahí. Y le habían pasado lo mismo en los pies. Estaban cubiertos de pelo blanco y le habían crecido unas garras puntiagudas. Esto es una catástrofe, pensó el niño. Me han salido patas de animal, me han salido zarpas. Se giró hacia la ventana, pero su reflejo en el cristal era muy oscuro. Se veía deformado y tenía el pelo de punta, o eso parecía. Unas orejas puntiagudas sobresalían a los lados de su cabeza. Y parecía que llevaba puesto un abrigo de piel muy grueso. Enormes mantas de pelo asomaban por las mangas y el cuello de su pijama. ¡Qué horror!, pensó Jacobo. ¿Este soy yo con todo este pelo? Desesperado miró a su alrededor. ¿Qué podía hacer? Jamás le había sucedido algo así. No quería ni imaginarse qué podría pasar si alguien le veía. La simple idea le llenó de angustia y empezó a sentirse acargado. De repente notó que el pijama le apretaba demasiado. Se arrancó la chaqueta de un tirón y los botones salieron despedidos. Luego se revolvió, pataleó y rasgó el pantalón hasta que pudo quitárselo, al fin libres. De su garganta salió un pequeño gruñido. En la habitación seguía haciendo demasiado calor y se sentía encerrado. Aquellas 4 paredes le parecían ahora una prisión. La luna le sonreía a través de la ventana como diciéndole: «Sal afuera, Jacobo, prueba la libertad». El niño volvió a apoyar las zarpas en la alféizar y empezó a mover la cola de un lado a otro anhelante. «¿Hola?». Jacobo se miró por encima del hombro. Increíble pero cierto, le había salido una cola de animal. Una enorme cola de abundante pelo blanco. Justo en aquel momento alguien llamó suavemente a la puerta de su habitación. Toc, toc. Girones. Tino llevaba un rato escuchando desde la cama los ruidos que salían de la habitación de su amigo, que estaba al lado de la suya. Le había despertado un sonido extraño. Puede que no sea nada, pensó. Será Jacobo que está soñando. Pero entonces oyó de nuevo el mismo ruido, una especie de aullido muy raro. Salió de la cama. Jacobo Ruiz era su mejor amigo. Hacía 4 años que los padres de Jacobo habían desaparecido. Una noche cogieron las maletas y se marcharon. Así, sin más. Por aquel entonces Jacobo solo tenía 3 años. Nadie sabía dónde estaban ahora el señor y la señora Ruiz. Se habían ido sin dejar siquiera una nota de despedida. Su desaparición era un misterio sin resolver. Desde entonces Jacobo vivía con Tino y con los padres de este, y los dos eran como hermanos. Tino salió al pasillo de puntillas, avanzó sigilosamente hacia el cuarto de Jacobo y con mucho cuidado pegó la oreja a la puerta. Oyó pasos y luego algo que parecía el sonido de una tela al rasgarse. Llamó suavemente con los nudillos. Toc, toc. No hubo respuesta. El niño volvió a llamar. Jacobo, ¿qué haces? Detrás de la puerta se hizo el silencio. ¡Qué raro!, pensó Tino. A lo mejor le pasa algo a Jacobo. De pronto tuvo un mal presentimiento y sin esperar ni un segundo más giró el polvo y abrió la puerta. Una ráfaga de aire le acarició la cara. La ventana estaba abierta de par en par y la luz de la luna inundaba la habitación. El mal presentimiento de Tino se hizo aún más intenso. Allí pasaba algo muy raro. ¿Dónde se había metido Jacobo? Tino recorrió la habitación con una mirada. La cama de su amigo estaba vacía y el pijama tirado en el suelo. Cogió la camiseta y el pantalón. ¿Qué hacía el pijama entrado? ¿Y por qué estaba hecho jirones? Tino no entendía nada de lo que estaba sucediendo. Se asomó a la ventana. Los árboles y las sillas del jardín proyectaban sombras negras bajo la luz plateada de la luna. Todo estaba en silencio. De repente oyó un ruido y se dio la vuelta rápidamente. En un rincón oscuro de la habitación había algo que se movía. ¿Jacobo? No hubo respuesta, solo se oía un rugido suave contenido. ¿Jacobo? Tino empezó a moverse lentamente en dirección a la puerta. Tengo que despertar a mis padres, pensó. Alargó la mano hacia el picaporte, pero llegó demasiado tarde. Las sombras de la habitación se agitaron bruscamente y sin tiempo para reaccionar vio cómo se le venía encima una mancha blanca. ¡Guau! Tino cayó de espaldas y sintió un aliento cálido en la cara. Saltó. Tino miraba con los ojos abiertos como platos. No podía creer lo que estaba viendo. Tenía encima un animal peludo que parecía un lobo blanco. Más bien menudo, con unos ojos enormes, redondos y brillantes. Cerró los ojos bien fuerte, no se atrevía a seguir mirando. Sentía la presión de las patas en sus hombros y el aliento del lobo en su cara. Un pensamiento terrorífico fue tomando forma en su cabeza. Jacobo había desaparecido y lo único que quedaba de él era su pijama. Eso solo podía significar una cosa. Aquel extraño lobo se había cogido a su amigo sin dejar ni los huesos y ahora viene a por mí, pensó Tino. Sintió como el lobo le olfateaba la cara y quiso pedir ayuda a gritos,
pero estaba petrificado. No se podía mover y de su garganta no salía el menor sonido. Entonces sucedió algo muy raro. El lobo apoyó suavemente el hocico contra su cuello y Tino sintió que una lengua áspera le lamía la mejilla. «Tino», dijo el lobo, «no tengas miedo, soy yo». Tino abrió los ojos lentamente, pero no pudo articular palabra. Aquello era imposible. Tenía encima un lobo que hablaba, un lobo que sonaba como Jacobo con carraspera. Los lobos no hablan, pensó Tino, y mucho menos con la voz de Jacobo. Esto no puede estar pasando de verdad. El lobo apretó el hocico contra su oreja. «¿Qué soy yo, Tino?», insistió, «¿en serio?». Luego levantó la cabeza para que la luna iluminara su cara. Tino pudo ver entonces que aquellos ojos enormes, redondos y brillantes eran en realidad unas gafas. «Jacobo, eres tú, no es posible. ¿Qué te ha pasado? Estás lleno de pelo. ¿Y qué boca más grande tienes? Por no hablar de las orejas». El lobo empezó a gemir suavemente. «No sé qué me ocurre, he cambiado de repente». «Sí, eso ya lo veo», dijo Tino. «¿Qué puedo hacer?», preguntó Jacobo con voz triste. «Para empezar, podrías dejar de aplastarme», repuso Tino. «No puedo pensar bien con un lobo encima». «Uy, perdón», dijo Jacobo apartándose. «Esto ya está mejor», exclamó Tino, sentándose en el suelo al lado de su amigo. «A ver, cuéntame qué ha pasado». Jacobo dejó caer la cabeza. «No sé, me desperté en plena noche y la luz de la luna me dio en la cara. Entonces pensé, ¡viva! Tengo 7 años», explicó entre gemidos lastimeros. «Pero antes de que me diera cuenta tenía el cuerpo cubierto de pelo y me habían salido garras». Tino surgó pensativo en la nariz y tiró un poco por la ventana, haciendo palanca con los dedos pulgar y corazón. Desde entonces, desde donde estaba, podía ver perfectamente la luna en lo alto del cielo. De repente, dio una fuerte palmada. «Ahora lo entiendo, Jacobo, eres un hombre lobo. Bueno, más bien un chico lobo. ¿Cómo mola?». Jacobo levantó la cabeza y miró a Tino sin comprender. «¿Que soy un qué? ¿Un hombre lobo?». «Los hombres lobos son personas normales que cuando hay luna llena se transforman en lobo». Tino se puso en pie de un salto. «Es genial. Seguro que soy el único chico que en vez de una mascota tiene un hombre lobo». Jacobo empezó a gemir con más fuerza. «¿Una mascota? Yo no soy ninguna mascota, no quiero ser una mascota y tampoco quiero ser un hombre lobo». Jacobo estaba tan abatido que Tino se arrepintió al instante de lo que había dicho. Por supuesto que Jacobo no era una mascota. ¿Qué comentario más absurdo suyo? «A lo mejor se te quita solo», dijo Tino para tratar de consolarme. «A lo mejor es como la varicela o el sarampión. ¿Y si no se me quita? Pues entonces yo te ayudaré a lo que haga falta». Tino se cayó de golpe. Su amigo había arqueado la espalda y estaba agazapado. «¿Qué haces?», preguntó Tino. «Lo siento, no puedo evitarlo, me asfixio en este cuarto, tengo que salir al aire libre». Entonces Jacobo dio un salto increíble, pasó por encima de Tino volando literalmente por la habitación, atravesó la ventana abierta y aterrizó a 4 patas en el jardín. Varios metros más abajo, Tino se abalanzó hacia la ventana. «¡Jacobo, no te vayas!», gritó. Jacobo corría por las calles oscuras, todas las casas tenían las luces apagadas, el viento acariciaba su pelaje y en el cielo brillaba la luna y las estrellas. Por todas partes reinaba el silencio. Jacobo se sentía increíblemente bien y disfrutaba de su escapada nocturna, libre como un pájaro. Bueno, mejor dicho, como un lobo. Todo el mundo dormía. Nadie sabía que un lobo blanco andaba suelto. Subido a una tapia había un gato con un ojo verde que refulgía como una joya en la oscuridad. Jacobo se detuvo y se puso a 2 patas. «¡Guau, gato! ¿Tú también has salido a buscar aventuras?». Al gato se le erizó el pelo, empezó a bufar y desapareció con el cuerpo arqueado en el jardín. La vi al otro lado de la tapia. «Eso es que quiere jugar», pensó Jacobo. «Me apunto». Pegó un gran salto y pasó por encima del muro. ¡Ay! Al otro lado no había más que matorrales secos que se enganchaban en su pelaje y cardos que se le clavaban en las patas. Del gato ni rastro. ¡Ay! ¡Au! Jacobo empezó a saltar sobre sus patas traseras, aullando de dolor. En una ventana se encendió una luz. La cola de Jacobo se había enredado en un cardo y tuvo que pegar un buen tirón para liberarse. Luego aplastó violentamente las ramas causando un gran alboroto. De pronto se desató un cacareo frenético. ¡Gallinas! Jacobo volvió la mirada en un rincón del jardín. Había un cobertizo destartalado lleno de gallinas que cacareaban enloquecidas. Se aproximó a ellas lentamente, acechante al tiempo que se relamía.
Entonces dio un salto hasta el gallinero y abrió la puerta de un zarpazo. El cacareo era cada vez más histérico. En aquel momento se abrió la puerta de la casa. La luz amarilla del recibidor iluminó el jardín y el gallinero. En la puerta apareció una señora ataviada con un camisón y un estrafalario sombrero de plumas. ¿Quién anda ahí? Cuando vio lo que pasaba se quedó boquiabierta. En el gallinero había un lobo pequeño de color blanco y con gafas. La señora se puso a chillar. Bueno, y continúa con unas aventuras que le pasan a